Manifiesto, cantaba Víctor Jara, dedicado a nuestro querido amigo Alejandro Iván Jara Muñoz, o Muñoz Jara. Bueno, a nosotros nos gusta este tipo de música, vos sabés, siempre lo decimos, por eso te pido, Gasti, poneme esa musiquista. En este caos que nos toca por mundo, alguien debe decir qué está pasando. Lautaro Bruera, ¿cómo le va a usted? Acá Manuel y Julio y Gastón, te saludamos. ¿Cómo andan ahí? Lo escucho a Benny de fondo. Sí, Todo bien, amigo. sí, sí. Y estuvimos conversando recién. Bueno, ¿qué se cuenta por ahí? ¿Llueve o no llueve? Es una pregunta No, acá no material. llueve Que la nada, boca hay se te haga a un sol. lado, por favor. Acá hay sol, no hay lluvia, no hay Muy nada. bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la información. Nos preparamos en ese sentido para afrontar la última jornada de la semana, escuchando el mejor programa matutino de la radiofonía local, nacional y si sigue así, regional en cualquier momento también. Nosotros somos también internacionales, no te olvides que estamos en Estados Por Unidos, supuesto. estamos en Australia, estamos en Francia, en Suecia, Suiza, perdón, en Suiza y en Suecia, con los compañeros de Provincia 25, y también en Bueno, Chile y en Venezuela. ¿Mm? Así que se excelente. repite el programa, lo van escuchando para tratar de informarse de la realidad regional de la Argentina, pero también en esta columna internacionales para ver cómo va sucediendo las cosas en el mundo. Muy Y, bien, y muy desde bien. acá De para los países allá, que nombraste, más allá de las afinidades, cercanía, en estos momentos recomiendo Universidad de Gothenburg, Suecia, último informe del índice BDEM, variaciones democráticas, que de algún modo da cuenta de las circunstancias institucionales de los distintos países. Les recomiendo a nuestra querida audiencia que pongan B corta, guión, DEM, DEM, y vean ahí cómo está la situación en uno de los planos, ¿no? claro. Son varios planos, no hay que reducir ni a ese plano, ni al plano estrictamente económico, ni al plano estrictamente militar. Es una combinación, ¿no? Lo que intentamos tratar de desmenuzar viernes a viernes y bueno, no quedarnos en el intento, que a veces puede suceder. Decíamos, Lauti, que la Sí, guerra ha producido un incremento en los combustibles líquidos de los diferentes países del mundo. En sí, Argentina ya, al menos en Rosario, es el quinto retoque sobre los combustibles, llevando a más de 2.000 pesos las diferentes naftas y el gasoil. Pero no solamente en Argentina sucede eso, también en Chile estamos viendo que hay incidentes entre carabineros y estaciones del metro cerrado con la población, ¿no? Los manifestantes están en contra del aumento del combustible y José Antonio Cast, en poco tiempo de gobierno, ya están mostrando para qué lado va la cosa, ¿no? así es, así es. Bueno, algo similar sucedió en otro país hermano como Bolivia, que el gobierno entrante fue taxativo y contundente frente a, bueno, los reclamos respecto a uno de las fuentes energéticas que produce, en este caso Bolivia, en el caso de Chile son estrictamente importadores, así que imagínate el efecto que les va a generar. Pero te paso y comparto con Manuel, Gastón y nuestra querida audiencia, Julio, un par de datos que provienen de uno de los centros, ya no el único, pero bueno, sigue siendo importante. Hubo un encuentro en Houston de los CEOs de las principales petroleras globales con sede en, en Estados Unidos, de Norteamérica, y la preocupación que surgió de ese encuentro no tenía que ver específicamente con el aumento del precio de los combustibles,
sino con la perspectiva concreta y la posibilidad de empezar a sufrir escasez de fuentes energéticas, hay que decirlo también, una de las fuentes energéticas que están combinadas con otras. Hay países que están mucho más desarrollados en términos de combinar la matriz energética. No creo que se pueda superar, digamos, la dependencia de esta fuente de los hidrocarburos, pero sí aminorar combinándola con otras, en algunos casos con mayor criterio ecológico y en otros casos con mero criterio económico utilitario. Y lo que acaba de decir Larry Fink, que tiene uno de los fondos en una entrevista globales financieros más importante del mundo, superado solamente por los PBI de China y Estados Unidos, mayor a los PBI del resto de los países a nivel mundial, es que si la situación sigue así, el precio del petróleo se va a estabilizar arriba de los $150 por barril, si es que también el dólar sigue siendo la moneda por el cual se intercambia la mayor cantidad de petróleo a nivel mundial, porque lo que acaba de hacer Rusia y lo que está haciendo Irán en el estrecho de Hormuz tiene que ver Y la India, y la India también. India, muy bien, Julio, la India, en relación con el petróleo ruso, yo lo decía Rusia y estaba pensando Claro. en la India, pero no lo mencioné. India, a ver. Ya India, no paga el petróleo ruso en dólares. El país más poblado del mundo en estos momentos, Así nuestro es. principal socio comercial de la provincia de Santa Fe en el año 2001, así que viene no solo en un crecimiento continuo y constante, sino también en flujos de vínculos cada vez mayores con las distintas regiones del mundo, y además es la democracia más grande del mundo, más poblada del mundo. Así que en los planos que mencionamos al principio está posicionada, y este tipo de decisiones tiene un impacto tremendo. Según Fink, digamos, bueno, esa es una de las hipótesis. La otra, que Irán se pliegue. No hay que perder de vista que acaban de matar, digamos, a una de las figuras que tenía la postura más rígida respecto a la cerrazón del estrecho. Sigue el conflicto en términos estrictamente beligerantes, pero bueno, esa otra hipótesis haría que el precio del petróleo baje a la mitad de lo que está aproximadamente y haya un esquema de estabilización determinado, y el otro indica una perspectiva de una recesión mucho más contundente que la que estamos viviendo ahora, que en nuestro caso, bueno, hay que ver en qué circunstancias nos encuentra respecto a las otras variables. Cabe destacar también que, producto de la guerra, digamos, todos aquellos negocios de GNL o gas natural licuado, que sí, los grandes inversores de Argentina a través del RIGI habían propuesto, se abortaron y van a inclinarse más por la idea de los gasoductos, porque de la misma manera que Italia y España negocian sus propios intereses, digamos, con la diferencia de que allá lo hacen en calidad de Estado, acá los grandes grupos económicos, concentradores de la riqueza y administradores de los recursos naturales de este país, gracias a este gobierno de la Libertad Avanza, han decidido no invertir en los barcos y los muelles y los puertos de gas natural licuado, y sí trabajar sobre la propuesta que tenía el gobierno anterior, que era esto de tener de Vaca Muerta hasta el resto del país el gas a través del gasoducto. País, digamos, ¿no? Vaca Muerta, que digamos que es yacimientos petrolíferos fiscales, ¿no? YPF, cuando hablamos de Vaca Muerta estamos hablando de la mayor inversión que tiene. Pero también es público-privado, ¿eh? De bandera. Sí, como en parte también lo es la propia YPF, pero la que activa y moviliza en términos de infraestructura, logística y también financiamiento, porque no perdamos de vista que fue la empresa más importante de nuestro país durante muchísimo tiempo, es la propia YPF, que,
bueno, había diseñado en su momento, que pasaba acá por la provincia de Santa Fe, me acuerdo en San Jerónimo Claro. Sur, se estaban haciendo algunos pasos El a, gasoducto del a norte. dónde, a dónde desembocaba el gasoducto, donde terminaba Ujú. en la República Federativa de De Brasil, Brasil. digamos, ¿no? Exacto. Un gasoducto, en este caso binacional, con dos potencias energéticas, alimenticia, en producción de minerales, en todo lo que te puedas imaginar, que estamos en un intercambio que es un tercio de lo que se podría desarrollar comparado con la Unión Europea en términos de los intercambios intrarregionales que hacen dentro del bloque. Sí, Así que, asimismo, perdón, y te hago un aporte desde este sí, lugar, humildemente, decíamos que Italia había acordado con Libia para proveerse y ampliar la provisión de recursos energéticos eh, fósiles, digamos, ajá, no solamente con petróleo y, y combustibles líquidos, sino también con gas. sí, 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 Giorgia Meloni acaba por supuesto. de ampliar el convenio entre Libia y la República de Italia para proveerse de eso, y a su vez España, que muchos pueden decir, pero ¿cómo España, siendo miembro de la OTAN, Italia siendo miembro de la OTAN, no bancan la guerra? Porque no les interesa, porque ellos tienen otros convenios y otras necesidades, y porque Israel y Estados Unidos declararon, accionaron, ni siquiera la declararon, accionaron una guerra sin consultarle a ninguno de sus aliados. Y Europa está mucho más cerca que Estados Unidos de cosas, ¿no? De Irán. Así que España ha hecho un convenio con Irán para poder transitar sus buques petroleros y poder pasar por el estrecho de Hormuz. Así es, Julio. Así es, está al tanto de las últimas novedades y las Bueno, compartís de bueno, manera generosa. para cerrar, Lauti, ¿Cómo no? acá tenemos la apertura en Brasil de la primera conferencia internacional antifascista, que es en Río Grande do Sul y se va a extender hasta el día 29 de marzo, hasta el domingo 29 de marzo, para debatir un sinnúmero de temas, tanto a través del Foro de Autoridades Antifascistas y la Mesa de Parlamentarios, ¿eh? Donde van a discutir desde el papel y límites de la acción institucional en la lucha democrática y la profundización de la democracia en las administraciones populares y varios temas más que se van a ir desarrollando, y es interesante porque de alguna manera también están poniendo un coto institucional a el avance autoritario del gobierno de Estados Unidos, que indudablemente está perdiendo no solamente la guerra en Irán, sino también una batalla profunda de avances sobre los países de Latinoamérica. De hecho, Rusia acaba de anunciar que va a continuar, profundizar y ampliar la ayuda humanitaria hacia Cuba, que necesita combustibles fósiles para poder hacer funcionar su electricidad, por ejemplo, ¿no? Y su industria, incipiente industria, pero industria al fin. Bueno, voy a citar al filósofo director técnico de la Selección Nacional Argentina, que dijo que en el fútbol se puede ganar, perder o empatar, digamos, ¿no? Ante el resultado, vos dijiste, está perdiendo, yo diría, no seamos terminantes, digamos, no es fútbol, es otro plano, y hay circunstancias momentáneas de retracción, de paridad o de mejora, como le quieras llamar, o reposicionamiento. Pero Así que, más allá de sí, la confrontación de discursos entre los representantes de Irán y Donald Trump, sí. hay un hecho concreto. La propuesta de los 15 puntos para la rendición, para el final, no es una rendición, sino teóricamente es una finalización de las acciones bélicas, no fueron aceptadas, fueron rechazadas de plano por el No, gobierno de Irán.
por supuesto, y forma parte, digamos, de retrasar una estrategia originaria que era hacer un movimiento contundente, rápido y que no tenga repercusión a nivel de los mercados globales, cuestión que está sucediendo, pero no solo por Irán, sino también por los socios de la OTAN, por Japón, que también se plantó teniendo la misma perspectiva ideológica. A ver, relacionado con lo que decía, Italia acaba de extraditar a una de las participantes del intento de golpe en Brasil, cuestión que había sido de alguna manera avalado por parte del gobierno norteamericano, digamos, intentando poner una especie de sanción a Brasil por llevar adelante su poder judicial una serie de medidas que, bueno, sean contundentes ante personas que ponen en cuestión las instituciones y la vida democrática. En ese sentido, hay decisiones y situaciones que son contundentes y una realidad de paridad en términos de los tres resultados. La última encuesta en Brasil indica que hay una paridad absoluta entre el hijo de Bolsonaro y Lula para las próximas elecciones a fin de año en Brasil, así que todo esto está en pleno movimiento, en plena dinámica. La propia Giorgia Meloni acaba de perder un plebiscito constitucional, justamente Lautaro, que tenía que ver con el rol del Poder Judicial. Manuel querido, yo voté en ese plebiscito. Nuestra región incluso tiene un peso específico relativamente importante, porque el resultado fue por 3 puntos, 4 puntos de diferencia, así que está todo en movimiento. Manuel querido, buen día, ¿cómo andás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba escuchando recién con esta cuestión de las encuestas dentro de Brasil, al interior de Brasil, de cara a las Sí, elecciones presidenciales. Había escuchado, tenía la misma versión sobre la casi paridad, aunque según el escenario, una posible superioridad por parte de Eduardo Bolsonaro. Eh, Flavio, es el otro hermano, Perdón, bueno, de el Bolsonaro otro dijo. hijo. Sí, Yo lo estaba escuchando el otro día al Flaco Tonietti, que tiene un vaso comunicante con Brasil. eh, Mientras no compita con nosotros, ya no, superamos la no le da el competencia de los tupé. sábados de la mañana, ¿eh? No le da el tupé, no le da el tupé. Bueno, No le da me el quedo más piné, perdón. tranquilo. Pero lo que lo escuchaba decir al flaco es que Sí. se está estudiando hacer un cambiazo con Lula y que el candidato del Partido de los Trabajadores sea Fernando Haddad. Fernando Haddad, que ya lo fue, digamos, Claro, y que ¿no? Que perdió. ahora está como ministro de Economía, fue ministro de Educación, una figura joven, importante, como dice Julio, perdió. Lula había perdido 3 veces seguidas, Claro, Ajá. digamos, al claro, igual que pero con Salvador Allende. popularidad hoy por hoy, teniendo en cuenta la performance del último gobierno de Lula, ¿no? Es una figura que está tomando Eh, trascendencia. es un escenario posible, bien complejizás la perspectiva, porque del otro lado también está el hermano menos conocido, digamos, ¿no? Así que, Claro. bueno, de todas maneras, es por un detalle y con paridad y con márgenes acotados, ¿no? La disputa en estos momentos, así que bueno, es un desafío en todos los planos y en todos los terrenos, realmente. Y lo que está en juego es muchísimo. Es lo que planteaba Julio al Ujú. principio, es la perspectiva democrática en términos también de comprender a la democracia como un tipo de institucionalidad que permite no solo la convivencia, sino las mejoras de las mayorías respecto a sus condiciones de vida, la búsqueda de mayores niveles de igualdad en sociedades que, según lo que dice Larry Fink, digamos, son cada vez más desiguales y complicadas en términos de una perspectiva, ni se habla, digamos, de posibilidades concretas, sino de una perspectiva de búsqueda Claro. de llevar adelante sueños y anhelos de progreso, mejoras sociales. Así que, bueno,
todo eso es lo que está en disputa en estos momentos y este encuentro de Brasil de algún modo bueno, se planta en una bandera quizás histórica, pero bueno, Lula también actualiza y es un tipo que está totalmente ayornado y plantea la cuestión de la desdolarización. Y que entiende que esto no va a ser de corto aliento, sino de largo aliento. Exactamente. Y demostró estar a la altura de las circunstancias en los distintos momentos, así que seguramente que lo va a estar en esta coyuntura. Bueno, yo creo que es la gran elección de este año, indudablemente, más allá de que se produzca en la finalización, es un país que define la dinámica y la dirección del continente, y no solo el continente, sino el rol que tiene en el BRICS. La presidenta del banco más importante a nivel mundial, que es el Banco de Desarrollo, es la expresidenta justamente Dilma Rousseff. Bueno, tiene de alguna manera un rol en estos momentos muy importante. Bueno, lo que mencionaba respecto a Rusia, también Brasil tiene una definición respecto a la provisión y abastecimiento de alimentos en Cuba, y además, digamos, tiene un posicionamiento de plantarse ante las intentonas beligerantes, y por otro lado también está desarrollando tecnología militar de última. Así es, acaban de demostrar que pueden producir casas de última generación en la industria aeronáutica brasileña. Lauti, tomando la matriz en su momento de nuestra propia industria aeronáutica, que era de vanguardia. ¿Qué le vamos a hacer? El lugar que no ocupa uno lo ocupa otro. ¿Qué le vamos a hacer? En Latinoamérica. Lauta, te voy a pedir una focalización para el viernes que viene, porque se nos terminó el tiempo, que es sobre el juicio que se le está llevando adelante a Nicolás Maduro en Estados Unidos, digamos, pidiendo la nulidad de su detención y argumentando que es un prisionero de guerra. Así que el viernes que viene me parece que podríamos tomar ese tema principal. Muy bien, seguramente vamos a estar tomando ese tema y lo que la coyuntura nos indique. Te mandamos un gran abrazo y que puedas disfrutar del fin de semana. Un placer, como siempre. Un abrazo gigante. Pasaba el doctor Lautaro Bruguera con su columna de internacionales por Vox Populi. Vamos a la tanda y a un tema.